Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa San Juan TV. En este primer programa del mes de junio hablaremos un poco de las curiosidades de la UEFA Champions League, ya que la gran final de la Liga de Campeones es entre el Manchester City contra el Inter de Milán y tendrá lugar el 10 de junio en el Estadio Olímpico Atatürk de la ciudad turca en Estambul. Vamos a nuestra primera cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal local, a través de las redes sociales o a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. La libertad es un valor para vivir. Y hablar de la libertad, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es recordar que es ese poder que radica en la razón y en la voluntad del ser humano para actuar o no actuar, para hacer una cosa o hacer otra. Es decir, es esa capacidad que le permite autodeterminarse y que el Catecismo de la Iglesia Católica ubica precisamente dentro del apartado de la dignidad de la persona, de la dignidad del ser humano. Dios nos ha dado esa capacidad, la capacidad de ser libres, para que libremente le busquemos y libremente nos adhiramos a Él, que es el principio y el fin, y en quien nosotros podremos encontrar plenamente toda nuestra libertad y toda nuestra felicidad. Pero dijimos que la libertad es ese poder que radica en la razón y en la voluntad. ¿Por qué en la razón? Porque para actuar libremente ocupamos necesariamente dejarnos guiar por la verdad. Recordemos que la verdad es el objeto de la razón o de la inteligencia. Es decir, cuando actuamos engañados, cuando se nos esconde la verdad, no actuamos en realidad libremente. Y de esto nos damos cuenta después. Cuando nos damos cuenta que fuimos engañados, que fuimos timados, nos da una cierta impotencia, un cierto coraje, una cierta tristeza, porque nosotros creímos actuar libremente y nos damos cuenta que en realidad no. Cuando entonces la razón no está bien fundada en la verdad, la libertad está limitada y no actuamos realmente con ella, con libertad. Por eso es necesario discernir con mucha sencillez y mucha claridad antes de actuar. Es decir, buscar razonablemente la verdad y que nuestras decisiones vayan orientadas por el conocimiento. Por eso, entre más informados estemos, mejor será la toma de nuestras decisiones y más libre estaremos actuando. Pero dijimos que también este poder radica en la voluntad. Y recordemos que la voluntad siempre tiende hacia el bien. Es decir, actuamos libremente cuando buscamos el bien, cuando buscamos lo bueno. Y ya dijimos que aunque siempre buscamos el bien y lo bueno, no siempre elegimos lo más bueno o lo mejor. Y otra vez, cuando no elegimos realmente el bien, lo bueno o lo mejor, tampoco estamos actuando con plena libertad. La plenitud de la libertad implica actuar con pleno conocimiento de la verdad, que ya dijimos es el objeto de la razón, pero también orientada totalmente hacia el bien, que es el objeto de la voluntad. Así es que entonces la libertad se revela así como una capacidad de crecimiento, porque cuando la persona se autodetermina guiada por la verdad y por el bien, entonces va creciendo, va madurando. Y así entonces hablamos de que las personas maduras son personas que van realmente guiándose por el bien, por la verdad y son por tanto más libres. Y podemos poner, por ejemplo, a los niños. Un niño no actúa con una plena libertad. De hecho, hasta tiene un tutor, sus papás o un tutor legal que les ayuda a tomar decisiones, porque se sabe que no están plenamente maduros, ni su capacidad de razonamiento ni su voluntad están totalmente orientadas para ser libres. Vean entonces cómo es muy importante que no olvidemos. No se trata entonces de hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, de la manera que yo quiero y como a mí me place, sino dejarnos guiar siempre en nuestra toma de decisiones por la verdad y por el bien, porque solamente así realmente estaremos siendo verdaderamente libres. La libertad
es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Uno de los datos más impresionantes que nos arroja la Liga de Campeones es el gol más rápido, y es que Roy Mackay tiene el honor de haber sido el jugador que marcó el gol más rápido en la historia de la Champions, ya que este acontecimiento se dio ante el Real Madrid en el 2007 en un tiempo récord de 10 segundos. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Valores al Aire. Hola amigos de San Juan TV, este mes traemos una cápsula de salud muy importante. El 31 de mayo celebramos el Día del No Tabaco. Y para hablar de este tema tan importante tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el doctor Cristian Muñoz. Hola amigos, buenas tardes. Soy el doctor Cristian Muñoz, médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Atendemos en Hospital Buenavista, en el Hospital Comunitario, y estamos aquí en San Juan TV pues, para platicar un poquito hoy sobre el Día Mundial Sin Tabaco. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación a este espacio. Cuéntenos un poquito, ¿qué daños puede causar o qué enfermedades puede causar el uso del cigarro? Es muy conocido que el uso del tabaco pues, afecta a muchos órganos en general. Lo más conocido pues, es que puede afectar lengua, boca, el sistema cardiovascular, que es de lo que más llega a afectar. Hemos tenido que el 30% de las afecciones vasculares se pueden dar por tabaquismo. Hay alteraciones en el corazón, puede ocasionar que haya aumento de la presión arterial, trombosis, eventos cerebrovasculares, algún infarto, y pues como ya es también conocido, pues las afecciones pulmonares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que es EPOC, cáncer de pulmón, algunos otros cánceres como puede ser de lengua, de garganta, de boca, entre otros, pero son los más importantes. Doctor, ¿qué impacto tuvo el fumar para que la OMS declarara un día de no tabaco? Fíjate que es algo muy importante porque ya para que la OMS dé un día específico para el Día Mundial Sin Tabaco, hay estudios donde hemos visto que el 7%, que 7 millones de personas mueren al año por causa del tabaquismo. Entonces, pues es muy alto y es la primer causa de muerte prevenible en el mundo. Para las embarazadas, ¿qué daño puede causar el que fumen? ¿Qué daño le puede causar a su bebé? O en caso de que ellas no fumen, pero haya alguien en casa que sí fume, ¿cuáles serían los daños? Pues fíjate que eso es algo muy importante porque en las embarazadas no es nada más la embarazada, sabemos que tiene un pequeño dentro. ¿Y cómo puede afectarlo? Puede afectar porque hay bajo aporte de oxígeno. Eso empieza a ocasionar que el bebé no oxigene de manera correcta. Hay disminución en el crecimiento cerebral, en el crecimiento del bebé se asocia a bajo peso al nacer. Son bebés que nacen pequeñitos, que pueden tener afecciones en cuestión cerebral. Puede ocasionar prematurez, aparte del bajo peso al nacer, embarazos ectópicos, hemorragias en embarazadas. Son muchas afecciones que puede ocasionar por el simple hecho del tabaquismo. Y ese cigarro de moda que todos los jóvenes traen, el cigarro eléctrico, ¿qué daño tiene? ¿Es lo mismo, parecido? Cuénteme de ello, por favor. Fíjate que es un boom que hubo por ahí del 2007 salió, pero en 2008 fue cuando se empezó a ser más común. Hasta ahorita no hay un estudio con afección a largo plazo porque es muy pronto, pero hemos visto la Asociación Americana del Corazón, la AHA, con siglas en inglés, hizo un estudio de los efectos a corto plazo, apenas el año pasado salió, donde ha visto que es igual o hasta más dañino que el tabaco en sí. Hemos visto que tiene las mismas afecciones, tanto en corazón, en pulmón, y aparte el famoso liquidito que llegan a poner saborizantes, tienen sustancias que al vaporizarse se vuelven cancerígenas, y eso es lo que está afectando tanto con el famoso vape. Nos lo empezaron a vender como una alternativa para dejar de fumar, pero a corto plazo ya hemos visto que los efectos son iguales o más grandes que el simple tabaco.
Doctor, para los fumadores pasivos que les dicen, ¿qué puede recomendarles? Los fumadores pasivos es otro tema muy importante, porque si bien yo puedo decir, bueno, yo no soy fumador activo, yo no fumo, pero el convivir con una persona, el tener amigos que fuman, estar todo el día conviviendo, está demostrado que al menos 890,000 muertes al año por causa de fumadores pasivos. Y el cual el 30% son niños. Entonces es algo muy importante porque pues los niños están en contacto, ellos no son fumadores, pero el estar respirando todo eso, hay afecciones. Está visto que hasta las mascotas llegan a sufrir daño por estar aspirando todo el humo del tabaco. Entonces la recomendación es, por más que sean amigos, familiares, tratar de retirarse o concientizar a los fumadores que no hay que fumar en áreas de no fumadores para evitar el daño que hacemos a los que están que nos rodean, ¿verdad? Y por último, doctor, las recomendaciones para aquella persona que quiere dejar de fumar, que ha querido y vuelve a recaer porque es muy difícil. ¿Hay algún tratamiento médico o qué alternativas? Sí, claro que sí. Es un problema muy complicado. Porque genera mucho el paso después de dejar de fumar, síndromes de abstinencia, ansiedad, estrés que pueden causar, pero hay muchas alternativas médicas que van desde parches, medicamentos, para que puedan empezar a tramitar eso. Obviamente no es un camino fácil, el que les diga que es fácil es mentira, es algo muy complicado. Pero hemos visto que las personas que se lo proponen y con ayuda de algún tratamiento médico se puede dejar de fumar. Entonces la recomendación es que acudan con su médico, vengan nosotros, una valoración íntegra, completa, y nosotros pues bueno, tanto de la mano con alguna ayuda psicológica para que puedan llevar ese proceso, pero sí se puede. Entonces solo está en que tú quieras hacer el cambio. Doctor, por último, ¿algún mensaje que quiera dar a los jóvenes que están iniciando con pues vicio, se puede decir, del cigarro electrónico o del tabaco como tal? Sí, pues yo invito a los jóvenes que cimenten un poquito, piensen en su futuro, porque es muy fácil dejarse llevar por la presión social más que nada. Creo que todos hemos estado expuestos a tener amigos que te inducen y fuma, y por uno tratar de quedar bien, accede. Entonces creo que es donde uno debe pensar a futuro, el daño que puedes tener a futuro. Creo que las personas que tienen familiares, que hemos perdido familiares a causa del tabaquismo, hemos estado en contacto con todo eso, sabemos los riesgos, pero hay personas que no han estado tan en contacto y se les hace fácil el acceder por la presión social. Pero yo los invito a que traten de platicar con personas que han perdido algún ser querido por causa del tabaquismo, y eso nos ayuda a concientizar y a tratar de no caer en esa presión social que tenemos. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información preventiva, de conciencia. Le agradecemos este tiempo que nos ha regalado. Gracias a ustedes, niñas. Esto fue Valores al Aire por San Juan TV. ¿Tú sabes quién ha sido el jugador más joven en anotar en Champions League? Y es que este dato lo tiene Ansu Fati, jugador del Barcelona, ya que tan solo llevaba 90 segundos en el césped cuando anotó el gol que lo convirtió en el jugador más inexperto en marcar un gol en la historia de la Champions League, con tan solo 17 años y 40 días. Vamos a la siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. En esta ocasión quiero repetir, volver a tratar hace algunas cápsulas, hablé sobre el Sistema Mexicano de Equivalentes, que este Sistema Mexicano de Equivalentes lo utilizamos los nutriólogos para facilitar un poquito el indicarte una dieta, el decir cómo puedes hacer tus menús y que te sea más sencillo. Y vaya, en clase con mis alumnos de nutrición estábamos platicando sobre él y surgieron bastantes preguntas, y a propósito de que hace algunos días hubo una reunión
para dar una valoración en las recomendaciones alimentarias para México. Hubo por ahí una reunión, se juntaron todo el mundo, se transmitió por Zoom y por ahí estuvimos muchos nutriólogos. Y se estuvo hablando de que el sistema mexicano de equivalentes se tiene que utilizar, pero que sí había que cambiar un poquito lo que recomendamos en el plato del bien comer. No son cambios muy grandes, sencillamente reconocer los grupos, que no son 3, son 5, siempre se ha hablado sobre eso, que al final son 5 grupos, los básicos del plato, pero algo que en lo que se hizo mucho énfasis fue en que el espacio que ocupa el grupo verde, que es el grupo de frutas y verduras, se ampliara. En lugar de usar una porción que no completaba la mitad, pues se amplió a tratar de utilizar un poco más de la mitad. Y otro énfasis importante es los alimentos de origen animal, se les desplaza la cantidad para aumentarlos por alimentos de origen vegetal. ¿Qué significa? Más frutas y verduras, usar un poco más las leguminosas, que la verdad son riquísimos esos frijoles, y también seguir utilizando los cereales en cantidades moderadas. Y una de las cosas muy importantes hablando de las leguminosas es la primera confusión. Bueno, ¿son buenas? ¿Son malas? ¿Qué pasa? En el sistema mexicano de equivalentes, nosotros recibimos o se hizo una ajuste a México de tablas que se habían hecho internacionales por ahí en los años 58, 60. Se hizo un cambio, en los 70 se adaptó a México y en los 80 se creó como tal en el Instituto Nacional de la Nutrición. Se ha ido reformando, de hecho cada 5 años hay cambios nuevos, tenemos que estar comprando listas nuevas porque se cambian, se rectifican las cantidades para poder tener un equivalente. ¿Y qué es un equivalente? Pues un equivalente es lo que en el mismo grupo de alimentos tiene las mismas características nutrimentales, que sería calorías, proteínas, grasas, hidratos de carbono en cantidades semejantes. Entonces se arma el equivalente con una cantidad estándar, con listas bastante interesantes que tu nutriólogo te tiene que enseñar cuando tú vas a una consulta, que es la mejor manera de aprender a comer. Y hablando del grupo de las leguminosas, el grupo de las leguminosas es un grupo bien característico que no le damos mucha importancia. Afortunadamente con esta novedad, pues tenemos que consumirlos. ¿Y qué es esto? Yo tengo que consumir de este grupo de leguminosas donde vamos a encontrar a los frijoles y a todos sus primos hermanos, lentejas, habas, garbanzo, todo lo que serían granos secos que crecen en vaina. Vamos a consumirlos en una cantidad medida por equivalente ya cocido de media taza. ¿Qué sería media taza? Pues esta foto nos habla de lo que sería una media taza de frijoles. Por ejemplo, si tú vas a consumir lentejas, es más chiquita, aparentemente la semilla, pero la cantidad sería la misma, media taza. Si nosotros esto lo pusiéramos en volumen, ya cocidos, sería una cuchara de servir. Más o menos una cuchara de servir para el caso de los cereales y las leguminosas nos toma media taza. Los caldos, ojo, cuando las leguminosas son cocidas solamente con su caldo y con su sal, o si le pones epazote o romero, lo que tú quieras, solo se va a contar el grano. El caldo es libre, no tiene calorías, tiene disueltas vitaminas y algunos minerales, no el montón de hierro que todo el mundo dice. Tiene disueltas vitaminas, minerales y un hierro que no es muy absorbible, se absorbe mejor el de la carne. Entonces las leguminosas, la porción, dependiendo de ellas, sería media taza. Si tú utilizas soya texturizada, entraría en leguminosas, pero la cantidad es mayor, son 3/4 de taza ya hidratada. Ojo, seca sería una cantidad diferente. Entonces, esto va a aparecer en el sistema mexicano de equivalentes. Otro grupo muy importante al que le tenemos que aumentar la cantidad es el de frutas y verduras. Aquí tenemos características diferentes, por eso es que se separan como frutas un grupo y como verduras otro. Frutas te va a dar alrededor de 60 calorías aproximadamente y verduras te van a dar de 24 a 30 calorías. O sea, la cantidad es muy pequeñita. Y en frutas pues es muy fácil, dependiendo de la fruta, el dulzor de la fruta, la cantidad de agua, la cantidad de semillas y de fibra, va a variar la cantidad. No es lo mismo comer medio plátano que comerte una taza de fresas. Es muy diferente y tienen las mismas calorías. No es lo mismo comer 2/3 de taza de piña que comerte la toronja completa en cuanto a volumen, pero en cantidad de calorías sería la misma cantidad por el contenido agua, fibra y azúcar. Nos vemos en la siguiente cápsula, vamos a continuar hablando del grupo de las verduras. Otro de los datos más importantes en la Champions League es el portero italiano Marco Balota, ya que fue el jugador más veterano en disputar la Champions League. Este acontecimiento se produjo en el partido entre Real Madrid y Lazio en el 2007.
El portero tenía 43 años y medio. Vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a recomendar un cuento que viene dentro de este libro. El libro se llama El Príncipe Cangrejo de Italo Calvino, pero el cuento que les traigo el día de hoy es La Niña Manzana. Pues resulta que había un reino donde no tenían hijos y la reina de oro decía que por qué ella no tenía hijos como el manzano tiene manzanas. Pues resulta que un día la reina tuvo una manzana, era tan hermosa esa manzana roja, colorada, bien bonita, que el rey la mandó colocar en una bandeja de oro en su mirador. Pues resulta que enfrente de este reino había otro rey, y un día que estaba asomándose por la ventana, observó que había una hermosa mujer blanca colorada que se estaba lavando y peinando a los rayos del sol justamente en el mirador del castillo de enfrente. Cuando él observó, se quedó admirado de ver la belleza, y la muchacha, al sentirse que la estaba observando, inmediatamente corrió y se metió a la manzana. El rey, asombrado, dijo: ¿cómo le haré para tener esa manzana aquí? Fue al castillo de enfrente y pidió hablar con la reina, y le dijo que si por favor le podía regalar esa manzana que tenía en su mirador. Pues la reina le decía que no, porque ella era la mamá de esa manzana, que no podía. Pues el rey, fue tanto su emoción y su gusto por tenerla que la logró convencer, y la reina le entregó a la manzana. El rey se la llevó a su alcoba y todos los días tenía agua y un peine para que la muchacha, al salir de la manzana, tuviera para lavarse y peinarse. Pero el rey nunca salía ya de su alcoba. Él tenía una madrastra, y la madrastra se le hacía raro que no saliera y quería investigar qué pasaba, pero nadie podía tener acceso a esa habitación. Pues resulta que se soltó la guerra y el rey tuvo que partir, pero antes de partir, a su servidor más fiel le dijo: te voy a encargar que nadie entre en mi alcoba, y todos los días vas a traer agua y un peine para que la mujer de la manzana todos los días se pueda lavar y peinar. Dijo: y por nada del mundo vas a dejar entrar a nadie, y si le pasa algo, ella me lo va a decir. Aunque en realidad la muchacha ni hablaba ni comía nada, Pero si quieren saber más con lo que pasó en esta historia, los invito a leer el libro del Príncipe Cangrejo con el cuento La Niña de la Manzana. ¿Ustedes saben cuál es el equipo que más Champions League ha ganado? Y es que este récord lo tiene el Real Madrid, ya que ha conquistado 14 títulos entre Copas de Europa y Champions a lo largo de su historia. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho con ustedes, Padre Francisco Escobar, aquí desde la Casa Pastoral de Anexa Tercera Orden, transmitiendo para ustedes estos mensajes en este mes de junio. Dios nos concede llegar el mes de junio, el sexto mes de nuestro año actual, el cuarto del año antiguo, que la piedad popular ha podido dedicar al Sagrado Corazón de Jesús, y que a lo mejor con menos participación y menos fervor, pero que a la par que el mes de mayo se hacía con la Santísima Virgen María, llevando a sus niñas vestidas de María en Gracia, algunos niños de angelitos ofrecían flores, pues lo mismo se hace con relación al Sagrado Corazón en el mes de junio, llevando ahora a los niños a que puedan ofrecer flores. Bien, los estudiantes en parte se alegran y en parte se preocupan, porque pues es el último mes de clases efectivas, pero también con la crisis de los exámenes que siempre provoca ese nerviosismo, porque tal vez se quiere suplir a última hora lo que durante el año se estuvo dejando de hacer, y que como quiera se les llame de la manera que se les llame, y aunque se les pueda amenazar con que nadie va a reprobar, de todas maneras se pone nervioso el poder realizar esa síntesis de su año. El campesino pues espera ansioso el que haya lluvias prontas, que haya lluvias abundantes para sus trabajos del campo puedan proporcionar ese alimento también a todos los demás. Y pues vienen esos calores mientras llega la lluvia, pero también la cercanía de las vacaciones para muchos, y que entonces el mes de junio trae tantas expectativas entre tantas fiestas que vienen también, y que pues vale la pena poner ese esfuerzo. El valor que estaremos viendo durante este mes es el valor de la libertad. Si el mes pasado hablábamos de la voluntad,
Es esa facultad que tenemos nosotros, que nos distingue de los animales juntamente con la inteligencia espiritual, y por la cual nosotros podemos tomar decisiones que vayan aún en contra de nuestras tendencias naturales, que puedan ir por encima de los principios que generalmente irían a veces hasta por nuestro principio de conservación, para nosotros poder decidir lo que nosotros queramos. Y es aquí donde se manifiesta la libertad, porque hasta el que esté encadenado no le podrán quitar la libertad de pensar, la libertad de sentir, la libertad de aceptar o no aceptar ciertas verdades. Y entonces, aunque físicamente, moralmente esté encadenado, él tiene una libertad. Nos hacen una propuesta y somos libres de aceptarla o no aceptarla, de aquella verdad que nos quiere ser impuesta, el poderla poner en duda, el poder cuestionar, el poder presentar alternativas en cuanto al pensamiento. En cuanto a nuestra acción, bien podrán mandarnos algo y nosotros ejecutarlo o no ejecutarlo. Y aun si somos obligados a ejecutarlo, ya sería con esa voluntad o no con esa voluntad. Pronto en las mismas obras se alcanza a ver. Esta obra fue realizada por esclavos que se dedicaron simplemente a ejecutar lo que les estaban pidiendo, según el modelo que estaban pidiendo, pero que al fin de cuentas pudo ser una obra muy bonita, que no nos inspira nada, porque no le pusieron ahí su alma para poder transmitir esos sentimientos. Qué diferente cuando, aunque haya sido por una obligación, por lograr cualquier otra finalidad, pero que saben inspirar una serie de sentimientos en aquella obra, que uno ve que le pusieron vida, que es algo de ellos, que no es una simple copia de otro modelo que pudieron, aunque sea levemente, estar copiando, porque allí pusieron parte de su cultura, de su alma, de sus sentimientos, de sus valores, la expresión propia de su estilo, de que dicen, esto es algo original. Bien, es la invitación que se nos hace, porque hoy, ¿cuántos hablan de libertad? Pero ¿qué es libertinaje? Hacer lo que me dé mi gana y no el poder realizar esta propia facultad que yo tengo en mi voluntad, de poder tomar una decisión que me vaya a hacer valer más, que vaya a hacerme protagonista de mi propia historia, que aquello que yo realice deje una huella de mí mismo, porque estoy expresando allí mi propio ser, el que yo voy a decidir, no lo que al momento me puede dictar el capricho, sino lo que yo he visto como mejor para mí, mi convivencia, la convivencia con los demás y el progreso de la misma humanidad. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. ¿Ustedes saben cuál es el jugador que más Champions ha disputado? Y es que este dato se lo lleva el portugués Cristiano Ronaldo, ya que es el jugador con más partidos disputados en la competencia, con un total de 187 en su historia. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Gotitas de Éxito. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos todos a las personas de Gotitas de Éxito y ratificar la información que estamos trabajando a través del entrenamiento. Recordar que no solamente es acción, a veces vamos mucho por el tema de la acción, entrarle, vamos con todo, sí, pero también a veces es importante la preparación, prepararnos para la acción. Ojo que es importante sacar unos minutos, unos segundos, unas horas de nuestro día para prepararnos para la acción. Por eso lo denominamos preparación. Y estamos el día de hoy enfocados en hacer un análisis de una clasificación o taxonomía que se hizo hace mucho tiempo a través de un gran pedagogo llamado Bloom, apellido Bloom,
donde se denomina la taxonomía o clasificación de Bloom, donde nos habla precisamente del saber, del saber hacer y del saber ser. Entonces, en esta clasificación nos especifican precisamente si lo que tú sabes o que tú crees que sabes o que tú dices que sabes, ¿realmente lo sabes? Es una pregunta que nos tenemos que hacer en este momento. ¿Cuáles son los indicadores de gestión de que tú sabes hacer lo que dices que sabes hacer? Porque hay personas que podemos decir que sabemos hacer cosas, pero los resultados no son los adecuados, los logros, las metas, los objetivos, los resultados en ventas, los resultados en contabilidad, en administración, prospectación de clientes, atención, buenas recomendaciones, pues no son los mejores. Y a veces nos podemos escudar de que es la gente, de que es la economía, de que es la región, de que es algo que sucedió últimamente, pero probablemente también habría que revisar la expresión yo sé hacer lo que digo que sé hacer. En esta taxonomía nos habla entonces tú comprendes, tú tienes la capacidad de comprender lo que estás haciendo, tienes la capacidad de analizar lo que estás haciendo, sintetizar lo que estás haciendo, modificar lo que estás haciendo, reestructurar lo que estás haciendo. Por eso hay una frase popular que dice que el que es perico en cualquier lugar es verde, y que la persona que sabe, que realmente sabe, pues no se mete en el quejarse, no, busca soluciones, busca alternativas, porque comprende cómo funciona el negocio, porque comprende cómo está el tema con los clientes, cuándo hay que modificar, cuándo hay que estructurar, cuándo hay que sintetizar. La persona que sabe, realmente que sabe, es capaz de buscar soluciones. Entonces la primera parte de la taxonomía de Bloom es ¿sabes? Si tú dices que haces esto, ¿tú sabes hacer esto? Sí, entonces no nos quejemos, hagámoslo, porque si uno sabe hacerlo, pues hay que entrarle, hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones. Y ahí viene una gran expresión del creer. Cuando uno cree en algo, de creer en algo, de tenerle mucha fe en algo, de estar convencido de mi producto, de estar convencido de mi servicio, de mi zona, de mi región, de mi ciudad. Cuando uno cree que es factible, que es posible, uno automáticamente está invitando a crear, a innovar, a buscar alternativas, y esto lo invita a crecer. Entonces vamos a hacer el resumen de la taxonomía de Bloom. Lo que tú dices que sabes, ¿realmente lo sabes hacer? ¿Y cómo lo compruebas? A través de las dos columnas que vienen a continuación de la taxonomía de Bloom. Pero cuando uno sabe, realmente busca alternativas, es creativo, es innovador. Así que ahí está la primera parte de la taxonomía Bloom, el mayor de los éxitos. Bueno, ¿y tú sabes cuál es el entrenador que más Champions ha ganado? Este dato lo lleva Carlo Ancelotti, ya que ha ganado 4 Champions, 2 con el Milan y 2 con el Real Madrid. Hasta el momento, esos son los datos que tiene. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy hablaremos de la apendicitis. Vamos a empezar a hablar de qué es la apendicitis. Quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado debido a que cerca de la mitad de la población llega a tener este problema. ¿Pero qué es la apendicitis? En nuestro cuerpo hay una parte que se llama apéndice y de ahí obviamente deriva el nombre. Cuando esta parte se daña, entonces solo está ahí para explotar. Es su único propósito, no hace algo al cuerpo. Hay gente que al ser retirada esta de su cuerpo sigue completamente igual.
Es solamente una bomba que con el tiempo puede explotar o puede no hacerlo, es un 50-50. Pero, ¿cómo es esto y cómo se lleva a cabo? Vamos a poner un buen ejemplo. Digamos que una persona consume alimentos obviamente regularmente. Y estos alimentos pueden ya ser grandes, pequeños, pesados, ligeros, líquidos o sólidos. Y depende de la cantidad que consuma de cada cual, el intestino los va a consumir, los va a digerir. Hay algo que hay que saber de los alimentos. Y si estos tienen muchos aceites, y ya sabemos la composición del aceite, que es un líquido pegajoso o lento para avanzar, no como el agua, que suele ser más ligero, por esto flota sobre esta. Algo pasa con este. Si el aceite se consume en grandes cantidades junto con comidas pesadas, hay una probabilidad de que se atore, porque así es como simplemente funciona. ¿Y qué pasa cuando la comida se atora? Pues a veces se tiene que recurrir a un médico. Pero ¿qué pasa cuando mucha comida se va atorando y el estómago no puede hacer nada? Toda la popó que termines por salir, si esta también se llega a atorar, puede infectar el apéndice. Sí, a este órgano que no está haciendo absolutamente nada, el hecho de inflarlo puede dañarlo. Y esto, todo el aire que se va acumulando, toda esta presión, va a hacer que este estalle. ¿Y qué pasa cuando el apéndice estalla? Como esta está cerca del intestino, puede hacer que este también estalle. Así puede que siga otras enfermedades, pero ahorita concentrémonos bien en la apendicitis. Y digamos que ya explotó el apéndice en un cuerpo de ejemplo. ¿Cómo se puede detectar esto? Justo cuando explota puede que haya un dolor repentino cerca del ombligo. Y lo vas a notar porque es un dolor fuerte. Se va a pensar como un dolor de panza, pero se tiene que tratar inmediatamente, ya que si una apendicitis no se trata de forma inmediata o rápida, entonces esto puede llegar a ser mortal. Y digamos que en una semana de no tratarse, la persona ya está en un punto de no volver atrás si es que no tiene suerte. Pero digamos que la persona lo detecta y va a un doctor. Si los doctores notan que el apéndice estalló y ya es momento de actuar, la persona tiene que ser operada lo más pronto posible. Si esta persona toma su apéndice retirada, pues listo, ya el problema estaría resuelto. Pero ¿qué tal si esta se complica mucho más? De la apendicitis puede surgir la peritonitis. ¿Y qué pasa aquí? Que no solo el apéndice explota, sino que esta explotó parte del intestino y así empezó otra enfermedad seguida. Es algo que suele pasar en el 50% de los casos que pasan con pacientes de apendicitis y les da peritonitis. Una vez no solo el apéndice, sino también el intestino se complican y explotan, el intestino tiene que ser sellado y el apéndice retirada, no solamente el apéndice, sino que ahora con el intestino teniendo otro problema, el paciente tiene más chance de pasar a un estado mortal. El paciente también presentará los síntomas en los que no quiere comer y tiene pérdida de apetito. ¿Y qué puede generar esto? Pues sí, va a tener el estómago en ayunas y puede que después de la operación haya una etapa en la que se necesite estar en ayunas, pero sin ingerir alimentos, entonces la persona tiene que buscar otro método para seguir comiendo y usualmente se recurre a máquinas. También con cualquier movimiento brusco, entonces se va a complicar la situación y la sangre que esté por estas zonas puede que tenga una infección y una infección de la sangre es lo que menos se quiere. No es muy probable que esto suceda, pero si la sangre se expone a toda esta situación que provocó el apéndice, este órgano que no sirve para absolutamente nada, sino solo para explotar, pues entonces, ¿qué problema hubo? La verdad es que gracias a esto, pues, ¿para qué queremos esto? Pero es algo con lo que vivimos, así que hay que tomar precauciones. Si presentas algunos síntomas o cualquier dolor que no sea muy común de lo normal, que se sienta distinto o que se vaya expandiendo, no solo de la panza, sino de esta, para arriba y para abajo, que suele ocurrir. Si presentas síntomas de esta o de algo similar, por favor acude a un médico y lo más rápido posible que sea la operación para que estés totalmente fuera de riesgo. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Y como último dato, Alex Ferguson es el técnico con más presencias en la competencia de Champions, con un total de 209 partidos dirigidos durante su etapa como estratega. Y esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, mi nombre es Sergio Núñez y esto fue San Juan TV.